Era el 29 de junio de 1986. Yo era un chico de 13 años que, pegado a su televisor, deseaba ver a Argentina campeón del mundo. Y lo deseaba por Maradona, por ese jugador extraordinario que a cualquier muchacho lo hacía maravillarse por su fútbol. Diego, de verdad, que parecía sacado de dibujos animados. Faltaban solamente 5 minutos. Alemania acababa de empatar un partido que Argentina ganaba 2-0. Parecía que Argentina se quedaba sin mundial, pero apareció Maradona y metió un pase mágico, increíble, en profundidad para Burruchaga, su pata. Lo puso cara a cara con Schumacher. El burro no duda, Schumacher sí, y ese gol alcanzaría la inmortalidad. Argentina se llevó la Copa del Mundo y uno como sudamericano también se sentía ganador. Aunque lo mirásemos por televisión muy lejos de México, nos parábamos a aplaudir la genialidad de Diego. Y fue en ese momento que nos dimos cuenta de que si esa estrella brilló fue por alguien que armó una táctica perfecta para ser campeón del mundo. Bilardo fue el artífice de una hazaña histórica. Decidió cambiar de estrategia y hacer que Argentina jugara con 3 atrás. El narigón era un obsesivo de la pelota parada. Un técnico que tenía clarísimo su objetivo: ganar. Ganar a toda costa. Nosotros, deslumbrados con Maradona, quizás no nos dábamos cuenta de la genialidad de Bilardo. Bilardo era un técnico obsesivo, excéntrico, raro. Una de sus rarezas, por ejemplo, era que le marcaba a sus jugadores cómo festejar los goles. Le pedía a los delanteros que festejaran con los delanteros, a los medios con los medios, a los zagueros con los zagueros. Esto para evitar que ninguno se cansase demasiado luego de un gol. Pero así era Bilardo, excéntrico, raro. Ahora me pregunto, ¿quiénes son en el mundo los técnicos de fútbol más influyentes desde México 86 hasta la última Copa Mundial? Eso me pregunto hoy, 8 mundiales después. Tenía solo 9 años cuando Perú jugó su último mundial. Desde entonces, el fútbol no ha dejado de cambiar. En mi rol de periodista, investigaré cómo ha evolucionado el fútbol y cómo lo encontraremos 8 mundiales después. El equipo argentino entrando ya en el terreno de la desesperación. Se les comienza a complicar inclusive hasta la clasificación. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Gol, Gareca, gol! ¡Gol! ¡Argentina! Argentina se había clasificado con las justas tras aquel empate agónico contra Perú en Buenos Aires. Gran parte de la prensa descalificaba a Bilardo, quien representaba un juego diferente, quizá mezquino, en todo caso más práctico y resultadista. Uno de sus mayores críticos era César Luis Menotti, campeón mundial con Argentina. Varios medios ponían a Bilardo como la antípoda de Menotti y pronosticaban un mundial desastroso, a pesar de contar con Maradona. El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Es un cobarde y un enano mental. Esto decía Menotti de Bilardo poco antes de México 86. Y así hubo decenas de críticas. En el 70 Brasil fue campeón del mundo con 5 jugadores número 10. Uno de ellos Pelé, algo innovador. En el 74 Alemania fue campeón del mundo con el fútbol total, con Müller y Beckenbauer. En el 78 Kempes fue la estrella del mundial. En el 82 vino Paolo Rossi en su mejor momento y la rompió. Ahora, ¿qué cosa tuvieron en común estos campeones? Todos defendían con 4. ¿Qué pasó en el 86? Llegó Bilardo, innovador, arriesgado y realmente muy obsesivo de la táctica, e hizo una cosa que nadie había hecho. Defendió con 3. Allí comenzó el 3-5-2. Bilardo fue haciendo retoques, yo creo que fue inteligente. Garré era el lateral izquierdo y no tenía el problema físico que tenía yo. Pero Bilardo, al ver que los equipos jugaban con un solo delantero por ese tema de la altura, entonces después, más adelante, lo saca a Garré. O sea, saca a los 2 laterales y pasa a jugar con 3 centrales. Cuchufo, Bron, Ruggeri. Yo vi a Argentina una semana antes de su debut. Jugaron un amistoso contra el Atlante de México.
y entré a ver el entrenamiento. Era un desastre. Los periodistas argentinos decían, Argentina se va del Mundial. Y Argentina se va haciendo. Después muchos comentan que Bilardo inventó el 3-5-2. El 3-5-2 lo jugaba yo en Bélgica, en mi equipo, en Serén. Cuando éramos locales jugábamos 3-5-2. Y yo era el carrilero por izquierda. Bélgica era un país muy táctico en ese tiempo. Bilardo inteligentemente, como dice Clausen, va cambiando algunas cosas en el camino y encontró la solución. Y si sobre eso tú tienes a un superdotado, a uno de los mejores jugadores del mundo que hemos visto, bendito sea para ellos, ahí está, pues, ¿no? Se podría decir que gracias a Bilardo hubo jugadores que fueron mundialistas. Incluso participaron en una final de Copa del Mundo. Uno de ellos es Pedro Troglio. Bilardo era un técnico obsesivo, se puede decir, pero ¿qué cosa te marcó así con nivel de obsesión que tú dijiste, este me habla en serio? Y mirá, a ver, primero, la manera de transmitir las cosas que tenía, es decir, era muy obsesivo, muy exagerado. Yo no sé si hoy los jugadores podrían vivir con Carlos a esa intensidad de lo obsesivo que era, pero él lograba en nosotros la máxima expresión. Yo me acuerdo, el gol que hago en el Mundial del 90, yo me acuerdo que él decía que cuando Maradona tenía la pelota por la izquierda, aunque estuviera marcado había que ir adentro del área, porque Diego siempre sacaba el centro. Yo no fui al área y Diego sacó el centro. La pelota se va al córner, entonces en la jugada siguiente el que desbordó fue Olarte-Coechea. Y yo dije, voy igual al área, no importa si el Vasco no lo tira, voy porque si no el otro me va a matar en el vestuario. Y me cae la pelota y hago el gol. Es decir, yo dentro de la cancha nos obligaba a recordar y a pensar todo lo que nos decía a partir de lo que él transmitía, ¿no? Que era intenso y obsesivo. Esto que tiene que ver con el estilo de Bilardo. Sí. ¿Ese estilo de Bilardo hoy permanece, tiene vigencia? Permanece en los que lo hemos tenido en un porcentaje de un 5%. Porque creo que el porcentaje del 100% no duraríamos mucho en los planteles de hoy. Es decir, querer transmitir esa locura de Carlos era propia de la época nada más. Y hemos mantenido algunas cosas de Carlos, sí. A mí el tema del video es una cosa que para mí es vital hoy. Pero no los tengo 3 horas. Capaz que mis videos duran 40 minutos, no más. Es una anécdota, que fue la primera vez que me convoca Bilardo. Me convocó en unas calles de Buenos Aires y yo nervioso esperándolo. Esperaba a alguien bien vestido y aparece Bilardo que parecía uno cualquiera de la calle, vestido así nomás. Y bueno, y ahí se acercó hacia mí y me dice, hola Clausen, soy Bilardo. Y nos pusimos a hablar en la calle. Él me quería conocer cómo era yo como persona para después realmente convocarme al equipo nacional. Antes de que Bilardo sea técnico de Argentina, fue técnico de la selección colombiana. Y allí tuvo su influencia y su momento de comenzar como entrenador. Para hablar de eso, hemos llamado a Andrés Marocco, periodista de Colombia, justamente. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Hola, Pedro. Andrés, una cosa. El 81 Bilardo dirige a Colombia. Pierde la eliminatoria. Pero te pregunto, al margen de eso, ¿dejó escuela en Colombia para después? El profe Bilardo, con el que yo no comulgo con muchas cosas de su estilo futbolístico, fue muy importante, ¿no? Él representaba toda esa escuela de estudiantes que en Sudamérica pues marcó en algún momento la pauta, ¿no? Bilardo fue importante, pero también fue importante para darnos cuenta cómo no debíamos jugar. Bilardo tiene su estilo y tiene sus maneras bastante peculiares que buscaban de alguna manera o de alguna forma también hacernos más competitivos, y eso es válido, ¿no? Porque seguramente también Colombia con Bilardo se encauzó a ser más competitivo y menos ingenuo. Barbadillo, la deja atrás, Duarte, dentro del área, penal. Penal a favor del equipo peruano. Parece que le aplicaron un golpe allí al jugador Duarte. A Cuerno le aplicaron un puñetazo. Aquí es el antifútbol de Bilardo. Este es el antifútbol de Bilardo. Lo de Bilardo y el agua con somníferos. Eso para mí es en un Italia. mito. Eso es un mito para mí. Un mito. Un mito, sí. Acá hay gente que dice que se puso algo y yo nunca me enteré. Y si verdaderamente hubiera sabido algo, no lo diría. Yo creo que
que todo lo que pase dentro de un grupo, esté bien o esté mal, hay un código que respetar. Esté bien o esté mal, hay un código para respetar. Entonces, si alguien ha hablado, a mí no me consta. Aquí hemos hablado de Bilardo y cómo llevó a Argentina a 2 finales consecutivas, habiendo además ganado una de ellas. Ambas finales justamente fueron contra Alemania, la Alemania de Beckenbauer. Bilardo, Beckenbauer, finales repetidas. ¿Fue coincidencia o el estilo de Bilardo y Beckenbauer se imponía acaso en el mundo? Yo lo único que sé que a Bilardo le gustaba ganar, nada más que ganar. Bilardo tiene una gran tarea en lo que sea la organización defensiva, tiene muy buenos trabajos defensivos. Es más, yo jugué en la Sub-20 de Argentina y viví el proceso previo al 86. Participé de los entrenamientos de Bilardo y los entrenamientos defensivos eran excelentes, ¿no? Es una persona muy organizada, una persona que desde esa época ya manejaba la estadística del video. Cuenta la historia que cuando Argentina sale campeón del mundo, Bilardo casi ni festeja. ¿Por qué? Alemania le había metido 2 goles de córner y él decía, no festejo porque no nos pueden hacer un gol ni 2 de balón parado, no puede ser. Bilardo lo decía, el primer gran obsesivo del mundo probablemente. Pero veamos qué pasaría después. En los siguientes mundiales, los técnicos buscaron cambiar la filosofía de algunos estilos para obtener la Copa. En Estados Unidos 94, eso fue lo que hizo Parreira con Brasil, que con un juego no muy vistoso, se coronó después de 24 años. Parreira dejó de lado el juego bonito y basó el éxito de su equipo en 2 cosas. 1, el orden defensivo comandado por su volante de contención Dunga, y 2, la magia que podía salir de Romario y Bebeto. Cuatro años más tarde, Dunga y compañía quisieron repetir el título, pero esta vez de la mano de un fenómeno rotundo y emergente, Ronaldo. Si bien este Brasil del 98 realizó un juego más vistoso que el que lo hizo campeón en Estados Unidos, no pudo ante el equipo francés, que con Jacquet encontró su mejor versión. El proyecto de Jacquet buscó transformar el fútbol francés echando mano del trabajo físico y táctico, siempre yendo para adelante y con Zidane a la cabeza. Así, con mucha fuerza pero también con talento, Francia consiguió su primera corona. Y para hablar de proyectos a largo plazo, un ejemplo cercano y exitoso es el del maestro Oscar Washington Tabárez. Si existe un técnico récord en la historia de los mundiales, ese es Oscar Washington Tabárez, quien dirigió 4 mundiales, 3 de ellos de manera consecutiva. Es un docente, un maestro y bueno, lo que nos han enseñado los uruguayos en estos 10 años creo que ha sido increíble, ¿no? La coherencia, transparencia, que él siempre se manifiesta y trata a todo el mundo, creo que ha sido más de maestro que de técnico, ¿no? Por eso tal vez sea el maestro y no el profesor, como le dirían el técnico en otra parte del mundo. El maestro acá genera un respeto que van a pasar 15 años y a nosotros nos va a seguir generando lo mismo, le vamos a ir llamando a usted, por lo menos yo lo llamo a usted. Y bueno, es algo que esos se tiene o no se tiene, ¿no? Y por su forma de ser creo que es lo que él recibe. El maestro trabaja también mucho y ha trabajado muchísimo estos años, transmite de otro punto también, ¿no? De ese respeto, de la idea que él tiene futbolística. Tanto el maestro como el cuerpo técnico son un trabajo ya de largo plazo que se está viendo desde su fruto. Hoy la selección demuestra que trabajando, haciendo las cosas bien, con paciencia, con humildad y respeto, terminás logrando los objetivos. A veces también hay resultados que a veces
no se dan. A nosotros la verdad que la selección se nos fueron dando resultados. Tuvimos un momento muy crucial que no clasificamos al Mundial, que ahí hubiera sido un cambio diferente. Ahí no estaríamos hoy hablando de lo que estamos hablando. Dirigir por 12 años a una selección nacional es algo completamente infrecuente en este último tiempo. Pero quien más sabe sobre Tavares es el autor del libro Maestro, Jorge Señoranz. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pedro? El primer Tavares, ¿no? Ese de Italia 90. ¿Qué sensación te da evocarlo y cómo lo definirías hoy? Como todo, a medida que va pasando el tiempo, vamos creciendo, vamos madurando, y él también ha hecho justamente gala de eso, ¿no? De lo que ha aprendido a lo largo de todos esos años, de Italia 90 a lo que es ahora. Jugadores uruguayos tratando de ganar el partido en la última jugada y va todo Uruguay a buscar la victoria. Viene el centro. Hay una cosa curiosa y que nos toca a los peruanos, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando se refunda la segunda etapa de Tavares en la selección uruguaya, ocurre que debuta oficialmente contra Perú y pierde por goleada 3-0 con Perú en el partido número 1 de la Copa América de Venezuela. Sí. ¿Qué supuso para Tavares eso? ¿Qué cosa le significó? Mirá, pero ¿sabes lo primero que supuso? Un cambio en su mentalidad y en su forma de juego. Uruguay venía jugando a lo largo de absolutamente todos los amistosos previo a jugar en la Copa América aquella de 2007, donde pierde con Perú 3-0 en Mérida. Perú era dirigido por el Diamante Uribe, y él formaba el equipo con un 4-3-3. Su idea original marcaba que los equipos uruguayos tenían que volver a jugar con 2 punteros bien abiertos y un centro delantero. A partir de aquel golpe, y él lo ha manifestado más de una oportunidad, él modifica considerablemente su forma de pensar y dice que Uruguay no tiene un equipo para proponer, sino que tiene que primero tomar recaudo de lo que le va a plantear el rival, de tratar de minimizar las condiciones del rival y después sí tratar de ver cómo lo lastima. Se produjo un clic muy grande en ese partido con Perú, fue el que marca justamente un quiebre, porque además se venía de un grupo que en su mayoría, los futbolistas, eran de procesos anteriores, y a partir de ahí se produce justamente un quiebre que dentro de su proyecto original habla de un perfil de jugador, que tiene que tener determinadas características y determinadas condiciones para ser jugador de selección. Ahí está, vamos Abreu, Sebastián remate. ¡Uruguay! 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 ¡Uruguay no va! ¡Uruguay! Estamos entre los 4 mejores del mundo. ¿Es posible que Tavares sea el mayor técnico uruguayo de todos los tiempos? Y sí, los números dicen que ha clasificado a todos los mundiales cada vez que Uruguay fue dirigido por él en una eliminatoria. Este último proceso que arranca en 2006 ha tenido la particularidad de que Uruguay ha ido prácticamente a todos los mundiales juveniles. Uruguay volvió a los Juegos Olímpicos, Uruguay conquistó medalla en los Panamericanos, salió campeón de la Copa América de 2011, volvió a ganar un torneo sudamericano juvenil sub-20 y tiene con su grupo innumerables marcas. Entre ellas, él es el técnico con mayor cantidad de partidos en la historia de la selección uruguaya. Lugano es el capitán con mayor cantidad de partidos luciendo el brazalete. Diego Forlán fue votado como el mejor jugador del Mundial en 2010. Luis Suárez es el máximo goleador histórico de la selección uruguaya. Y así ha logrado quebrar innumerables marcas. Sin duda que la historia le reserva un lugar de privilegio. El año 2013, Tavares vino a Lima a buscar su pase al Mundial. Y cuando Uruguay, su equipo, hizo el segundo gol, Tavares en el banco suplente se para, me tocó estar al frente, estaba ahí nada más, lo miraba de cerca Tavares, y Oscar Washington Tavares, mirando a Occidente Intermedia, levanta los brazos y gritó algo ancestral para el fútbol uruguayo. Gritó, ¡Uruguay no más! Se quedó ronco, igual que yo. Logró el pase al Mundial y demostró su fuego interno, ese que hay que tener para sostener un proyecto de largo plazo. Algunos hablan incluso de revoluciones. Es el caso de Marcelo Bielsa. Yo les voy a leer lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible.
atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Y esperábamos la compañía de la suerte. Ese es el fútbol, muchachos. Si se habla de una revolución en el fútbol, hay que hablar de lo que hizo Marcelo Bielsa con la selección argentina en las eliminatorias para Corea-Japón 2002. El tipo decidió jugar 3-3-1-3, corriendo todos a la vez, y Argentina fue una aplanadora. Y además está en los libros. A mí me marcó mucho Bielsa, por el simple hecho de jugar al fútbol profesional. Me marcó porque me enseñó que me tenía que entrenar todos los días, que el entrenamiento había que estar media hora antes y había que irse media hora después. Me enseñó que había que cuidarse en las comidas, me enseñó todo. A mí me marcó en mi carrera, me sacó lo mejor de jugar del fútbol, me lo hizo él. Yo sí, siempre tuve una dinámica importante de correr, pero yo me chocaba con los carteles. Yo creo que ha sido el entrenador el que más me sacó en cuanto a me hizo competir cerca de lo que yo podía dar y por mucho tiempo. Entonces eso lo lograba él. El estilo de Bielsa, que se basa en la determinación para atacar, se hizo escuela. Yo arranqué en la escuela de Bielsa, ¿no? Que es una escuela muy estratégica, muy táctica, muy de volumen de análisis de campo, ¿no? Y no observaba tanto la parte del liderazgo, que en este caso Bielsa lo tenía, ¿no? Desde ya. Para mí, dentro de los grandes técnicos, y uno de los que más admiro. No lo he tenido, pero lo admiro mucho. Pero sí soy consciente de algo, que Bielsa hay uno solo. Las copias son muy malas. Los que quieren copiar exageradamente a Bielsa están equivocados. Vos podés admirar a un técnico, tratar de escucharlo, te podés adoctrinar muchísimo escuchándolo, pero Bielsa hay uno solo. ¿Querés imitar a Bielsa, hacer una conferencia de prensa y mirar para abajo como hace Bielsa? Eso no te marca como un bielcista. Te marca como un tarado. El periodismo al público lo único que le ha enseñado de fútbol, solo sobre geometría. 4-4-2, 3-4-1-2, que no necesitan ser explicadas más allá de los números. Después de la experiencia argentina, Bielsa asumió el reto de la selección de Chile y le dio a ese país un protagonismo inesperado. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ganó Chile! ¡Viva Chile, mierda! Importante detrás de cada una de las propuestas futbolísticas una propuesta ideológica. Creo que es la única forma de que una propuesta futbolística tenga patas y tenga patas firmes y que signifique que sí, puedo cambiar, me puedo adaptar, puedo mutar, pero mi esencia, mi base, mis convicciones, mis ideas, mis principios van a ser intransables. Él habló en algún momento de algo de ese tipo y lo cual a mí, más allá de que juegue 4-3-3, más allá de que cambie o mute o juegue que sus laterales desdoblen, que su presión sea agresivo, más allá de ese tipo de cosas, a mí lo que realmente me gustó fue eso. Por eso te marca. Y uno de los seguidores más importantes de Bielsa ha sido Guardiola, quien nunca ha ocultado su admiración por el loco. Es lo más divertido de mi profesión es cuando planeo el partido, que es una manera de planear qué va a suceder. Es decir, lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Con el contrario, que sé lo que hace, soñar qué va a pasar. Es interesante decir que cuando España fue campeona del mundo en el 2010, la base era el Barça de Guardiola. Y cuando Alemania, 4 años más tarde, sale campeona del mundo, la base era el Bayern de Múnich, también de Guardiola. ¿Coincidencias? No sabemos, pero de repente cabría ahondar un poco más en quien se dice es el mejor técnico del mundo. Pep Guardiola es el entrenador más influyente de nuestra época. Creo que Pep Guardiola simboliza al entrenador moderno. Hay entrenadores que en la historia del fútbol han tenido tanta importancia que han marcado un antes y un después. Y Guardiola, con el Barcelona, que logra esos 4 años espléndidos, tuvo desde el lado futbolístico el gran mérito de incorporar criterios modernos y de pensar en un fútbol mucho más dinámico y mucho mejor. Pero Guardiola tiene un mérito inmenso que todos les debemos agradecer. Él ha permitido que el fútbol siga siendo un juego maravilloso que le gusta a todos cuando estuvo en peligro en un momento. Hubo una época antes de él en la que se hablaba de que los resultados mandaban. Esa frase es una frase abominable. Los resultados mandan. Con esa frase podemos llegar a cualquier lado negativo, porque no son los resultados los que mandan. La vida del ser humano no está hecha de cifras. Flores, de nuevo para Trauco, no pudo pasar el balón.
La incontenible dinámica del fútbol moderno ha tenido tanta influencia que, para alegría de todos, ya la podemos ver en la selección peruana. ¿Cómo trabajas con Gareca? ¿Cómo es que Gareca es tan equilibrado? Sí, yo te lo describiría con dos palabras. Es un ser humano. Y con esto te quiero decir, tiene mucha humanidad. Y cuando una persona tiene mucha humanidad, tiene una capacidad que en estos tiempos que corren es muy valiosa, que es la empatía. Y tiene él esa gran capacidad de colocarse en el lugar del otro. Entonces genera en el otro credibilidad. Gareca es, si hubiera que definirlo, como el primer entrenador moderno que ha tenido el Perú. A partir del año 2000 el fútbol en el mundo empezó a cambiar. Y lo que ha traído Gareca al Perú, por vez primera, se ha hecho planificación de toda la organización para poder entrenar y trabajar. Por vez primera se ha pensado en la calidad de las canchas, en el seguimiento a los jugadores, en la evaluación física y técnica, y que eso esté acompañado además de elementos tecnológicos. Creo que eso es uno de los grandes aportes que ha hecho Gareca para nuestro fútbol. Desde Bilardo en el 86 hasta Joaquín Löw en 2014, hubo un montón de técnicos muy influyentes. ¿Cuál fue el más importante de todos en ese periodo de tiempo que abarca 8 mundiales? No se sabe cuál. ¿Cuál fue el que armó el mejor equipo? No se sabe cuál. La polémica está abierta. Pero yo quería apuntar algo a pie de página y a manera de salida. En el año 2017 pasó algo insólito. Perú le ganó a Ecuador en Quito. Nunca había pasado. La prensa camina a la puerta del vestuario de Perú, sale Gareca y la prensa en pleno, todos aplaudimos al técnico de Perú. Una cosa rarísima, repito. ¿Por qué se produjo el aplauso espontáneo e inédito a Gareca? Especulo 2 razones. Una tuvo que ver con lo siguiente. Ese día sentimos todos que sacamos pasaje al Mundial. La segunda, creo, es esta. Sentimos que teníamos por fin a un gran técnico. 8 mundiales después.